La aparición de Rimuru hizo que Velda pusiera un rostro amargo. Claro que no esperaba que llegara de la nada. Y es que eso solo fue posible gracias a la habilidad viajero que acababa de recibir, ya que, a diferencia de Mai, Rimuru podía teletransportarse con mucha más libertad, no solo a los lugares que conociera. Parece que la limitación real era a los lugares que pudiera percibir, y con el sentido mágico de Rimuru con un rango extremadamente amplio, además de que podía ver las cosas a través de Veldora y Diablo, podía llegar al cielo muy fácilmente. Ahora, restaba el detalle de su energía, que por fortuna estaba siendo restablecida, gracias a que devoró por completo la esfera de luz creada por el cuerpo de Rudra. Y si él convertía diligentemente toda esa energía en una fuente de poder que pudiera usar. Así que en este momento era capaz de enfrentar a Velda. Pero estaba algo molesto con Ciel. Resulta que la razón por la cual Rimuru sentía que se estaba debilitando era principalmente por su jurado amigo Veldora, ahí presente, que en cuanto aprendió cómo tomar energía mediante el corredor del alma, decidió utilizarla sin reparos, además de que Diablo, Benimaru e incluso Belgrind estaban tomando energía como les parecía conveniente, y esto era algo que si él permitía sin consultarlo. Le pareció que esa decisión era demasiado arbitraria y peligrosa. ¿Qué hubiera pasado si la energía del cielo era absorbida por Velda y no por él? En ese caso, estando tan débil, no podría enfrentar a un Velda potenciado. Pero este pensamiento también molestó a Ciel, que por supuesto ya tenía todo planeado. Si Velda pudiera absorber energía de esa manera y volverse más poderoso, no tendría sentido que hubiera atacado utilizando un ejército. Lo más probable es que no tuviera esa capacidad, pero sobre todo, no podía imaginarse que su amo perdiera simplemente porque Velda se hubiera potenciado. Algo tan simple no era motivo de preocupación. Es más, en el peor de los casos podía reabsorber a Belgrind y a Veldora e instantáneamente reponer el 60% de su energía máxima. De modo que las preocupaciones de Rimuru eran completamente injustificadas para Ciel. En todo caso, ya estaban ahí y todo estaba marchando bien. Ahora, la esfera que tenía en la mano. De ella, pudo reconocer algunos de los mismos principios que él había utilizado para crear los cuerpos de las dríadas, aunque había diferencias fundamentales. Pero esta esfera de la nada comenzó a hablar. Vaya, pensé que era mi final, pero logré sobrevivir en esta forma, aunque no se puede decir que esté vivo precisamente, dijo Rudra mientras reía a carcajadas. Rimuru, sorprendido, miró fijamente la esfera que conseguía hablar, utilizando las vibraciones para generar sonido como si tuviera cuerdas vocales. La esfera en sí era sumamente hábil en la manipulación mágica, y de hecho, se trataba de Rudra, aunque su tono de voz era muy distinto al del que recordaban. Él dijo, bueno, después de todo, la tenacidad es mi fuerte. Pero Rimuru no creía que se tratara de tenacidad solamente. Antes de que dijera algo más, la espada de Velda lo atacó súbitamente. Sin embargo, Rimuru nunca bajó la guardia. Clavando la espada de Rudra en el suelo, logró detener a Velda sin complicaciones, diciéndole que no pensara que iba a bajar la guardia ahora que había llegado al final. Esto era una especie de cumplido para él, reconociéndolo como una amenaza, y aunque no le gustara, era merecido después de todo. A primera vista, Velda parecía ser mucho más poderoso que la primera vez que se encontraron. Era una combinación entre las abrumadoras habilidades de Guy, la fuerza bruta de Milim y el nivel de energía de un dragón verdadero. Lo mejor era ser cauteloso, ya que no estaba utilizando su propia espada, aunque la que acababa de recoger parecía ser muy poderosa, una de clase divina. Pero al no ser su propia arma, no estaba acostumbrado a ella, aun si la suya no era tan poderosa, al estar acostumbrado a usarla no perdería ante Estrella o Abismo. Rudra le dijo que era asombroso que pudiera utilizar a Estrella, que solo le permitía a la persona que consideraba digno el usarla, pero le faltaba experiencia y habilidad con ella como para reconocerlo como uno de sus vasallos. La esfera hablaba con mucha soberbia y distraía a Rimuru de la batalla. Además, que le dijera eso le molestaba. Él utilizaba una técnica de espada a dos manos y con la esfera en una de ellas no podía luchar libremente. Pero a todo esto, ¿qué demonios era esa esfera? Aunque sonaba como Rudra, él que conoció a Rimuru era el emperador, alguien muy soberbio, pero no a este nivel. Él respondió que si llegó a ser emperador y se había detenido ahí, entonces parecía que se había calmado con el tiempo.
Velda por un momento también se detuvo, intrigado por la reacción de la esfera. Incluso Belgrint intervino. Tú de verdad pareces Rudra, no una simple reproducción de los recuerdos. La esfera era capaz de reunir las memorias de un difunto y mediante ellas reproducir su personalidad, habilidades y características e insertarlas en un cuerpo artificial, pero no podría reproducir el alma, y lo que eso conlleva. Velda incluso veía ese comportamiento como algo imposible, desde que Rudra desarrolló un libre albedrío fuera de su control. Si pudiera reproducir el alma tan fácilmente, entonces no estaría realizando ese molesto plan para revivir a Lucía. El soberbio emperador solo respondió que se debía a que él era muy fuerte, pero no podía tratarse de eso. Quien tenía razón seguramente sería Ciel, que informó la posibilidad de que Rudra hubiera reencarnado. Era improbable, pero ya que con cada reencarnación de Rudra su alma se fragmentaba, era posible que los fragmentos se hubieran convertido en una nueva alma con un alto grado de libertad, dando como resultado una reencarnación real que hiciera posible una resonancia con la esfera de memoria, permitiéndole desarrollar su propio libre albedrío. Un suceso así era extraño, pero no tan extraño como reencarnar en un slime. Las posibilidades eran ilimitadas, así que Rimuru recogió la esfera e hizo algo con ella. Algo que complació a Belgrint, quien parecía muy feliz al recibir la espada estrella que era lanzada hacia ella. Rimuru fusionó la esfera de memoria con la espada. Esto tenía varias implicaciones. Primero, Ciel convirtió la voluntad de Rudra en una especie de manas, de tal suerte que su portador podía comunicarse con él. Segundo, esta espada, al tener la voluntad de Rudra, también contenía la información de todas sus técnicas. Al llevarla a su reencarnación, debería poder utilizar todas las habilidades de Rudra a la perfección. Y tercero, de por sí la espada ya solo podía ser usada por alguien digno, pero con esto solo podría ser empuñada por la reencarnación de Rudra. Belgrint y el emperador estaban satisfechos. Ahora tenían un nuevo objetivo en común: encontrar a la reencarnación, y eso los llevaría en el futuro a una nueva aventura. Entonces Rimuru finalmente desenvainó su propia espada y tomó su postura de combate. La conversación entre Belgrint y Rudra llegó a un punto muy interesante. Dado que él conservaba su orgullo y su ego, entonces su reencarnación probablemente debía ser un cobarde. Uno muy afortunado además. Belgrint estaba ansiosa por conocer a ese hombre, el cobarde afortunado que heredó el alma de su compañero. Una persona vino a la mente de Rimuru de inmediato, pero tenía que estar equivocado. Alguien sin carisma que tenía una habilidad única para compensar todo aquello que le hacía falta, y cuya habilidad era llamada el elegido. No podía ser cierto, pero si lo era, entonces era el destino, y ese hombre no podría escapar de Belgrint por más que lo intentara. Después de varios intercambios de golpes entre Rimuru y Velda, la pelea se detuvo brevemente con la intervención de una muy feliz Ramiris que decía: "Lo hice, con la ayuda de Gaia, logramos aislar todo el cielo en una dimensión diferente, y con esto se cumplieron las condiciones de la victoria". Velda no tenía ningún lugar al cual escapar. Aunque la habilidad de creación del laberinto de Ramiris estaba limitada solo a su laberinto, la habilidad de Belgaia podía crear un sinfín de instancias, aun si funcionaban como falsos laberintos, y creó un laberinto completo que cubrió el cielo, dándole control del espacio en el que se encontraban. Milin se puso alegre al ver que su pequeño dragón se convirtió en un hermoso y poderoso dragón verdadero, y preguntó: "Gaia, ¿cuándo te hiciste tan fuerte?", a lo que el pequeño dragón respondió con un chillido alegre mientras iba en dirección a su ama. Ahora Milin, apenada, le decía a Rimuru: "No pude derrotar a este sujeto, así que te lo encargo, acaba con él". Por supuesto, Rimuru aceptó. Fue ahí que escucharon una explosión atronadora que hizo pedazos una larga porción del cielo, y en la dirección que venía el sonido vieron a Veldora, que adquirió una tonalidad negra. La preocupación duró poco tiempo cuando escucharon a Veldora quejarse: "Mi poder se ha agotado en el último momento. Pese a que intenté contenerlo hasta el final, el corredor se cerró de la nada". Y así el alivio volvió. Aunque la explosión fue terrible, Veldora parecía estar bien, sumamente lastimado, pero bien. Aunque aun si muriera, solo sería algo aparente. Su verdadero ser estaba dentro de Rimuru en la habilidad definitiva Dragón de la Tormenta Veldora. Pero, ¿por qué se había cerrado el corredor? Ciel informó que de acuerdo a sus lecturas, Veldora era el que más estaba drenando la energía de Rimuru, saliéndose de control a placer.
así que decidió castigarlo cerrando el corredor del alma. Por supuesto, también había calculado que solo saldría algo herido sin mayor problema. Rimuru se enojó porque en primer lugar, ella fue la que les permitió tomar la energía, pero si él también estaba molesta, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener el consumo al mínimo y darles energía eficientemente, Veldora la tomaba como le daba la gana. Él se escudó diciendo que intentaba copiar la técnica de Rimuru de absorción de energía y que ya estaba cerca de lograrlo. Pero era una mentira más. Para empezar, Veldora no poseía una habilidad de absorción. No era una técnica, era una habilidad, y no podía simplemente copiarla. Dicho esto, él además fracasó rotundamente. Contener la esfera de energía solo implicaba aplicar un contrapeso con una energía similar. Como dragón verdadero, debió poder aplicar la energía de sobra, pero en lugar de eso intentó contenerlo a la fuerza, y luego, como no pudo lograrlo, intentó absorber la energía, aunque no de una manera eficiente, simplemente la quería enviar al corredor del alma para que Ciel se encargara, y aunque Ciel podía hacerlo fácilmente, era irresponsable enviar cosas raras por el corredor. Ella se molestó y lo castigó. Era todo. Sus hermanas comenzaban a poner atención a su conversación, y fue ahí que Veldora finalmente aceptó que se había salido de control. Con la mirada curiosa de Belgrint y con la reprensiva de Belsart, habría consecuencias que afrontar. Rimuru decidió apiadarse de él y lo sumó a la pelea con Velda. Si se concentraban en lo importante, probablemente decidieran no hacerle nada o simplemente llegarían a olvidarlo. La forma en la que Veldora ayudaría a Rimuru era entrando de nuevo a su alma como el núcleo del dragón verdadero, y después combinó el núcleo con su espada personal, creando nuevamente la espada de la tormenta Veldora. Una acción que seguramente Velda no notaría. Ahora que todos los preparativos estaban listos, solo hacía falta acabar con Velda. Kai se acercó y le ofreció su ayuda a Rimuru, pero este se negó. Lo que estaba a punto de suceder era peligroso. En el pasado, sus ataques incluso habían partido el océano en dos. Si fueran a pelear con todo su poder, las consecuencias para el mundo serían catastróficas, y por eso, el cielo era el lugar ideal para luchar. No habría consecuencias, pero ya que estaban usando la espada de la tormenta, aún podía terminar debilitando la barrera sin querer, resultando en el escape de Velda. Así que le pidió, en su lugar, ayudar a Ramiris a suministrarle poder a Belgaia para que mantuvieran la barrera del mundo diferente que sostenía el espacio aislado del laberinto. Gaia aceptó y le deseó toda la suerte del mundo a Rimuru. Diablo se acercó a darle sus buenos deseos, como era de esperar, y Rimuru solemne intentó encargarle el resto si por algún motivo llegaba a perder. Pero «No hay manera de que usted pierda, mi señor», fue la respuesta de Diablo, y aunque Rimuru insistió, Diablo nunca le permitió insinuar lo contrario. La voz preocupada de Chloe también llegó a él, pero con ella era distinto. Ahora podía finalmente ayudarla a escapar del destino terrible de sus continuos viajes en el tiempo, de que ella viera morir a su maestro, de que Velda ganara. Esta vez Rimuru haría todo para liberarla y diciéndole que escuchara a Diablo, que era imposible que perdiera. Se dirigió a la batalla y Chloe solo le dijo que le esperaría. Ahora con el apoyo de Ramiris, Diablo, Guy, Belsart, Belgrint y Milim, que observaban a Rimuru desde atrás, finalmente levantó su mano apuntando a Velda y lo desafió en su última batalla. Velda dijo, «No te pongas arrogante solo por haberte ganado esta chusma, podría acabar fácilmente con todos ellos». Pero Rimuru no estaba de acuerdo, si de algún modo ganaba, podía intentarlo. Sus miradas se cruzaron y sus espadas también. El atronador impacto resultó en la espada de Velda siendo partida en dos con el resto del castillo, y ese gran retumbar se escuchaba como el requiem final de su enemigo. Pero Velda no perdió la calma e invocó una segunda espada divina, la cual, con el siguiente impacto, también fue partida en dos. Ese tipo de arma no era rival para la espada Veldora. Velda lo comprendió. Aunque él usara una espada divina de bajo rango, no debía de ser rota con tanta facilidad a menos que la espada de Rimuru fuera de un nivel aún más alto. Y así era. La espada Veldora era de clase Génesis. Aunque él no supiera siquiera que esa clase existía, sabía que era especial. Era una espada delgada de platino envuelta en una luz negra sobrenatural, con una cresta dorada y ondulante de belleza mística. Su empuñadura negra también era hermosa, y si se pudiera callar por un segundo, sería simplemente sublime.
El insulto que pensó a Rimuru llegó a Veldora, que comenzó a quejarse, pero fue ignorado. Ahora le decía a Velda: no sé de qué clase sea esta espada, pero no importa. Solo debo derrotarte, así que haz lo que debas hacer y terminemos rápido. No tengo mucho tiempo para jugar contigo. Por primera vez Velda perdió la calma por completo y, consumido por la rabia, gritó: no me subestimes, ahora usaré mi carta del triunfo. Y nuevamente, utilizando invocar espada de los dioses, creó una espada, pero esta era distinta. Era una bella espada con una ligera curva hacia adentro que emanaba un aura destellante, la espada de tipo Génesis Velda Nava. Como verdadero sucesor del dragón estelar, habría de utilizar esta forma cristalizada de su poder para acabar con Rimuru. Con tal velocidad que él pensó que nadie, que no fuera a sí mismo, pudiera reaccionar, Velda se abalanzó con la intención asesina, pero para Rimuru seguía estando bajo control. No sabía si era porque Velda aún lo subestimaba o porque esta espada le hizo pensar que era más poderoso, pero su ataque se veía descuidado. Antes de que pudiera impactar, Rimuru murmuró: demasiado lento, y realizó su propio ataque, que hizo a Velda detenerse por completo para cubrirse, y pese a que logró hacerlo, no pudo resistir el impacto y salió volando por los aires con brutal fuerza. Ahora, era muy extraño todo. Cuando Rimuru enfrentó a Velda por primera vez, sintió un aura horrorosa que le hizo sentir que si luchaba no habría forma de que ganara. Pero ahora no se sentía eso en lo absoluto. Velda no era una amenaza. De hecho, parece que lo sobreestimó. Ciel le dijo que era porque Rimuru había evolucionado más y más cada día. Pese a que hace poco había dicho que era imposible que Velda se fortaleciera en poco tiempo, Rimuru era la excepción para esta regla. Él sí que se había fortalecido todo este mes. La doble moral de Ciel actuaba plenamente. Es imposible para otros, pero es posible para Rimuru. Velda gritaba frustrado: si tuviera al señor de la sabiduría Rafael, todo habría terminado hace mucho. Habría alcanzado la forma definitiva. Y así las cosas comenzaban a tener sentido. Rimuru lo escuchó y respondió diciendo: yo solía tener eso, pero ya no existe. Y pensaba que de hecho Ciel se había deshecho de ella para utilizarla en las demás evoluciones. Estas fueron las palabras elegidas para quebrar la voluntad de Velda. Y mientras él se lamentaba porque ahora le sería imposible probar que era Velda Nava, Ciel lanzó sus propios pensamientos directamente hacia él como el toque final: tonto, aunque tuvieras la habilidad, nunca serías aceptado como Velda Nava. Rimuru no sabía que Ciel pudiera comunicarse con las demás personas así, y aunque era para ayudarlo a quebrar el espíritu de Velda, quizás se le había pasado la mano. Ahora Velda se quejaba amargamente diciendo: si tuviera a Rafael, Lucía me hubiera aceptado. Y Guy declaró la victoria con las palabras: parece que Rimuru ha ganado. Pero Milim y Ramiris pensaron lo mismo que Rimuru. Esas palabras estaban prohibidas. Siempre que alguien dice algo así, pasan cosas malas. Los textos sagrados eran testigo de esto. Lo mejor era callarse y acabar con los problemas. Cuando empiezas a declarar tu victoria, todo empeorará. Pero Guy no coincidía. No había manera de que Velda le diera la vuelta. Incluso Belsart y Belgrin pensaban lo mismo. Este farsante era fuerte, pero no era nada comparado con el verdadero Velda Nava, y no era una amenaza para el slime. Entonces el cuerpo de Velda comenzó a levantarse lentamente, con una risa que comenzó apagada, pero que se hizo más fuerte. Tal como lo temían, las cosas estaban a punto de ponerse peor. Lejos de haberse rendido, este ser había cambiado nuevamente. Le dijo a Rimuru: es tal como lo había imaginado, Rimuru. Y en este cambio de actitud, la voz era sumamente familiar. Yuki había tomado el control nuevamente. Ha pasado mucho tiempo y Velda no fue capaz de derrotarte, pero ha conseguido algo de tiempo y ahora podemos pelear tú y yo. La batalla final. Yuki empuñó la espada Velda Nava y apuntó a Rimuru. Las cosas siempre tuvieron poco sentido. Velda era ligeramente más poderoso que Rimuru cuando apareció por primera vez. Y además tenía a Chloe. En ese momento podía enviarla a asesinar a Rimuru. Siendo su alumna, él no podría simplemente matarla, y eso lo habría ocupado el tiempo suficiente. Con Dagorel, Dino y el resto de los serafines podía abrumar a todos los señores demonio y a sus subordinados, y acabar con cada uno de ellos, y con Belsart y Belgrin solo hacía falta que él mismo acabara con Guy. Con un plan tan básico, sus probabilidades de victoria eran del 40%, pero en su lugar declaró una guerra un mes más tarde.
Un mes en el que pudieron reagruparse y fortalecerse, y además, su plan de guerra estaba lleno de huecos. Entonces, solo entonces, pensaron en la posibilidad. Si Velda no era un verdadero torpe al planificar, quizá alguien lo estaba manipulando, y así era. Yuki implantó ese pensamiento en Velda para ganar tiempo, para ganar un mes, que era lo que consideraban necesario para erosionar la voluntad de Velda poco a poco y hacerse con todo su poder para sí mismo. Su plan funcionó, pero aunque logró hacerse con el poder de Velda, delante suyo aún estaba Rimuru. El escalofrío que sintió al conocerlo era justificado. Se convirtió en su mayor obstáculo y en un ser absurdamente poderoso. En otras circunstancias, dijo, le hubiera gustado que fueran amigos, ya que realmente le gustaba como persona. Si esas eran sus palabras de despedida, perfecto. Pero no lo eran, eran el inicio del final. Un plan que había preparado desde hacía mucho tiempo y que ahora iba a poner en marcha. Su aura era completamente distinta a la de Velda, era mucho más poderosa. Diablo y Milim lo miraban con total odio. Esa persona que incluso utilizaba a sus aliados sin un ápice de empatía, que logró engañar a Velda para hacerse con su poder, que sumió a todo el mundo en caos sin favorecer ni siquiera ningún bando. Él les dijo, engaña a tus amigos para engañar a tus enemigos. Esa siempre fue su estrategia. A diferencia de Velda, Yuki podía repeler los ataques de la espada Veldora con facilidad. ¿Cómo te hiciste tan fuerte?, le preguntó a Rimuru, y la respuesta, aunque no era tan simple, él accedió a dársela en honor a que esta sería su última pelea. En el tiempo que estaba analizando y subyugando a Velda, a través de su enorme conocimiento, Yuki comprendió las leyes del mundo y basándose en eso, descifró los secretos de su evolución como humano, y así logró alcanzar la clase de héroe despierto. El toque final fue de hecho que Rimuru y Ciel quebraron la voluntad de Velda y así Yuki pudo finalmente salir. Esto los molestó mucho, pese a que estuvieron preparados para algo así, en el sentido de que Yuki era un estafador experto y no creyeron que podían ser engañados nuevamente. Ahora el campo estaba a su favor, y aunque le creyeron, coincidieron en que hablar más sería peligroso. Si decía la verdad o si seguía mintiendo, sus palabras eran su arma más poderosa. Si poseía el poder de un héroe despierto, era muy probable que también tuviera el de un señor demonio despierto, sumado a Velda, que era una voluntad viviente con poder similar a la de un dragón verdadero, y la mente de Yuki, este era el enemigo actual, algo aberrante. Yuki sabía todo esto y siguió hablando para romper la concentración de Rimuru. El ser llamado Velda era tan tonto como para pensar que era el verdadero Velda Nava, cuando solo era una de sus habilidades que había adquirido una conciencia, la habilidad Angramanio. Se hizo llamar Velda, pero no era más que un miserable manas, un cascarón como Kondo y Damrada, e inferior incluso a un ser irregular como Rudra. Pero era útil, aun si no poseía los verdaderos genes de un dragón. A través de él, Yuki podía dominar esas habilidades de Velda Nava, y pensar que Rimuru tuvo a Rafael todo el tiempo. Velda en verdad quedó como un payaso, dijo Yuki, y todas sus palabras le quitaban concentración a Rimuru, que comenzaba a ponerse inquieto. Si eran ciertas, su poder era similar, podía rivalizar con él. El problema era, ¿por qué le decía esto a Rimuru? Si ahora Yuki controlaba al manas Velda, entonces era una carta del triunfo importante. Como si él, mientras los usuarios luchaban cuerpo a cuerpo, los manas podían preparar otros medios ofensivos y defensivos sin que su oponente se diera cuenta. Barreras o hechizos, todo era posible. Pero si Rimuru sabía que Velda podía ejecutar algún movimiento desde las sombras a través de Yuki, entonces se podía proteger. ¿Por qué decírselo? Guy se enfureció. ¿Cómo un simple humano se podía atrever a decir que controlaría el poder de Velda Nava? Las hermanas dragón coincidieron, no había manera. Incluso Ramiris le dijo a Yuki que ella misma había sellado el cuerpo de Velda Nava, y que a menos que rompiera ese poderoso sello, era imposible que alguien usara su poder. Yuki soberbio le dijo que si no le creía entonces rompiera el sello para que comprobara ella misma que el poder de Velda Nava ya no estaba ahí. A lo que Ramiris aceptó el reto. Rimuru le ordenó a Diablo detenerla de inmediato. Este era el peligro que había presentido. Las palabras de Yuki eran verdaderamente peligrosas, y para muestra manipuló fácilmente a la reina del laberinto para que rompiera el sello de Velda Nava. Afortunadamente, Diablo fue capaz de detenerla.
Pero para que Yuki los manipulara tan fácilmente, Rimuru tenía que asegurarse de que no había una habilidad involucrada, por lo que Ciel se dio a la tarea de analizar todas las habilidades de Yuki. Mientras todo esto pasaba, la batalla no se había detenido un solo segundo. Cada intercambio de golpes era brutal. Rimuru le reprochó a Yuki que su forma de engañar a la gente no había cambiado. Él atraía el pensamiento de las personas en la dirección que buscaba y dejaba que solos llegaran a la conclusión que le convenía. Era un método muy eficiente para engañar a las personas, incluso seres poderosos caían. A Yuki no le molestó demasiado que Rimuru viera a través de él, y eso plantó una nueva semilla de duda. Lo más seguro era asumir que todo lo que decía Yuki era mentira, pero ¿y si había algo de verdad en las mentiras? Si no hacía caso a sus palabras, podría dejar de lado algún hecho importante, y eso podía llevarlo a la derrota. Creerle al 100% también estaba mal, pero no podía simplemente ignorarlo. Estas condiciones provocaron que Rimuru tuviera que escucharlo, quisiera o no. Su habilidad para mentir era tan alta que Ciel no pudo distinguir un patrón en la longitud de onda de su voz, su tono, su dicción, nada que pudiera indicar cuando estaba mintiendo. Además, es probable que Yuki pudiera utilizar magia primitiva. Si la forma de magia que podía afectar el mundo físico en su nivel más fundamental era la magia del vacío de turno nulo, entonces la magia primitiva que podía afectar la mente era la Kotodama, y Yuki podía utilizar esta magia, fue la conclusión de Ciel. Ahora, las espadas no habían logrado ningún impacto en los usuarios. Seguramente la armadura divina de Yuki no podría resistir un golpe de Veldora, pero tampoco Rimuru podría resistir el impacto de Veldanava. Esa espada era intrínsecamente superior a Veldora en todo sentido, así que la corazonada vino a Rimuru, que preguntó: ¿de verdad pudiste controlar el poder de Veldanava? Guy le dijo que eso era imposible, y Ramírez de nuevo repitió que sin romper el sello no había manera de que esto sucediera, pero las hermanas dragón permanecieron en silencio, seguramente sintiendo la energía de Veldanava emanar de ese ser. De la espada Veldanava emanó un torrente de poder aún más grande mientras Yuki reía a carcajadas. Era verdad. Él rompió el sello de Veldanava y ahora controlaba su poder. Si Ramírez rompía el sello, no hubiera pasado nada, pero la escena les hubiera hecho caer en la desesperación si creían que su aumento de poder se debía a un error. En todo caso, podía engañarlos nuevamente para romper su moral y usar su poder para vencer. Esa era la verdad oculta, una que no tenía sentido ocultar ahora. Si poseía ese poder supremo, entonces podía ganar. Todos lo comprendieron, pero Rimuru no desesperó. Fue justo porque él logró ver a través de Yuki que su espíritu no se quebrantó, y por eso era importante que lograra discernir lo que era verdad y lo que no. Con la finalidad de divertirse con ellos, Yuki preparó esto para el final. Un mes fue todo lo que necesitó para romper el sello de Veldanava y hacerse con el poder de Velda, la esencia de su cuerpo y habilidades, el poder del dragón estelar. Ahora solo quedaba acabar con el mundo entero mientras veía los rostros de desesperación de sus enemigos. Desde el inicio, su enemigo fue Rimuru, uno tan peligroso que envió a Hinata como precaución, pero ella fracasó, y desde entonces Rimuru frustró cada plan. El juego ya no podía seguir desde las sombras, tenía que buscar poder e intervenir directamente, y entonces hizo su apuesta final: dejar a Velda controlar su cuerpo. Aunque los dos querían acabar con el mundo, el objetivo final era diferente. Él quería reiniciar el mundo como el dios supremo y revivir a Lucía. Yuki quería devolverlo todo a la nada. Pero al poseer el mismo poder, si Velda ganaba, quizá él nunca podría volver. Con la ayuda de Rimuru fue capaz de hacerlo, pero era mentira que controlara todas las habilidades de Veldanava. Controlaba algunas, y la razón era sencilla: no había suficiente espacio. Al final, un humano tiene límites. Recreó a Rey de la Avaricia Mamón, y él reprodujo a Señor de la Creación Ahura Mazda. Además, la energía primitiva Kotodama, pero no fue capaz de recrear Turno Nulo, y tampoco el generador de mayúsculas de Veldanava.
porque este lo poseía Milim, aunque logró copiar una versión inferior a la original. Yuki sí poseía un reactor, pero la limitante de espacio no le permitió crear uno con la misma capacidad. La inteligencia de Yuki le permitió combinar las habilidades de su elección para crear un arma sumamente poderosa. Al liberar el sello de Beldanava y poder invocar su espada, la cual contenía la mitad del poder original de Beldanava y que se suponía heredaría Milim algún día, pudo desmantelar a Señor de la Creación Ahura Mazda e instalarlo en la espada, lo cual serviría para que a través de la espada, que también tenía los recuerdos de Beldanava, en el Manas Belda pudiera replicar todas las habilidades a voluntad, pero era un poder que poseía la espada y no Yuki. Esto le permitió crear la habilidad definitiva original, Rey de la Información, Registros Akáshicos. Esta habilidad poseía toda la información del universo, la composición de cada habilidad, de cada alma y de cada fenómeno. Era, por decirlo de algún modo, el manual con el cual serías capaz de crear universos y realidades. Con esto, eventualmente podría romper sus limitantes humanas y alcanzar el poder original. Sobra decir que la diferencia principal era la capacidad de procesamiento y el espacio de almacenamiento. Aunque Yuki poseía el conocimiento de todo y el arma más poderosa, no tenía la capacidad de calcular las cosas tan rápido como Ciel, ni de expandir su poder y habilidades ilimitadamente como Asato. Rimuru tenía potencial ilimitado y velocidad de crecimiento superior, aunque Yuki poseía ahora la llave para alcanzarlo todo. La diferencia principal era el tiempo, y con la pelea encima, tiempo era lo que le hacía falta a Yuki. Su único y verdadero enemigo Rimuru estaba delante de él. Si solo pudiera eliminarlo, no habría más obstáculos. Yuki ordenó a Belda concentrar todo su poder en la espada y arremetió con fuerza. Rimuru lograba evitar los ataques y las espadas no sufrían daño alguno a pesar del gran poder que desbordaban. Luego, el tiempo se detuvo. Rimuru dijo que no tenía sentido hacerlo ahora, y Yuki coincidió, pero rápidamente fue llamado un mentiroso. Había un motivo: en el tiempo detenido no se puede usar la magia convencional, solo podrían luchar cuerpo a cuerpo o con magia primitiva. Limitar las opciones de Rimuru le daría la ventaja, y entonces atacó con llamas primitivas a Rimuru, que fue envuelto completamente, y luego con un ataque de tierra endureció el espacio a su alrededor para retenerlo. Estos ataques no pudieron ser previstos por Rimuru, y es que Yuki, previendo el carácter fundamental de él, aprovechó su hábito de observar primero al enemigo para analizar sus ataques y poder responder de manera óptima, pero además el hábito de querer comprender la intención del enemigo para lograr llegar a un acuerdo. Esa bondad inherente a Rimuru era la característica que quería explotar en preparación para el golpe final, a sabiendas de que estos ataques iniciales no le harían suficiente daño. Rimuru habría de analizar los ataques de Yuki, y mientras hacía esto, Yuki ya estaría preparando el verdadero golpe final. El plan era que Rimuru creyera que detener el tiempo para ganar usando magia primitiva era su carta del triunfo, y confiado en su victoria, cuando analizara y copiara esa magia se descuidaría para entonces darle el golpe final. Rimuru anuló la magia primitiva mucho más rápido de lo previsto, y de acuerdo a las predicciones de Yuki se disponía a acabar con él. Así que chocaron sus espadas una vez más, y después de este terrible golpe, Yuki liberó su verdadera y última carta del triunfo. Su brazo se desprendió de su cuerpo. Era un brazo artificial preparado con una magia única, especialmente diseñada para ejecutar un hechizo en particular, uno terrible: Chrono Skip. Este hechizo estaba diseñado para hacer que su objetivo saltara al punto donde el tiempo había terminado. No asesinar, no derrotar, simplemente enviarlo al final de los tiempos y deshacerse de él. Si no fuera porque el corredor del alma estaba cerrado, todos los aliados de Rimuru que estaban conectados a él hubieran sufrido consecuencias desastrosas. Este hechizo necesitaba condiciones muy específicas, que Yuki logró reproducir a la perfección después de mucho esfuerzo. Tenían que chocar dos magias en particular que fueran exactamente opuestas, pero de la misma intensidad y calidad.
y como Rimuru había configurado su magia para anular la de Yuki después de copiarla, el golpe que se dieron a continuación resultó en estas exactas características. La magia que usó Yuki era mundo detenido, pero como el tiempo ya se había congelado no haría nada. Al chocar con la magia de anulación del mismo tipo, intensidad y calidad, pero en sentido contrario, el efecto fue tal que rompió toda barrera de espacio-tiempo en un resultado dramático. La única opción que le quedaba para lidiar con un enemigo tan ridículamente poderoso como Rimuru era hacerlo después. ¿Y qué tanto? En el final de los tiempos. Una vez no hubiera nada, ya ni siquiera razones para luchar. Rimuru desapareció. El enemigo final de Yuki se desvaneció y solo quedaba felicidad. Cuando el hechizo de tiempo detenido terminó, solo quedaba Yuki, quien declaró un jaque mate. Las lágrimas llegaron a Milim, que reconoció cómo su amigo había desaparecido, pero Ramiris fue la primera en reaccionar. Rimuru está bien, derrotemos a este sujeto para que pueda volver con nosotros. Y mientras decía esto, su cuerpo se transformaba en una bella forma adulta con cabello ondulante y magia desbordante, que comenzó a preparar su hechizo primitivo capaz de cambiar las leyes del mundo. Milim se recuperó e incluso el pequeño Gaia adoptó su forma de dragón completa para luchar. Gai también, si era el final, sería su mejor pelea, una que disfrutaría al máximo con su acompañante Belsart. Belgrind, empuñando la espada a Rudra, se preparaba junto a su compañero para dar la mejor batalla de sus vidas, y la risa de Diablo que les decía que era imposible que su amo hubiera sido derrotado, pero que cumpliría con su deber de aguantar mientras regresaba, y por supuesto Chloe, que confiaba en Rimuru más que nadie. Todos atacaron al mismo tiempo reuniendo el máximo de su poder, y esto era parte del plan de Yuki. Con la habilidad Registros Akáshicos podía reproducir cualquier cosa en el mundo, y lo usó para crear a Rey de la Gula, Belzebú, en preparación para absorber el monstruoso ataque que estaba a punto de recibir y usar esa energía para destruir el mundo de un solo golpe. Allá, en el final de los tiempos, Rimuru pensaba, ese Yuki era un niño inmaduro, a final de cuentas. Quería destruirlo todo porque tuvo una infancia infeliz. Todos han sufrido, en mayor o menor medida, y superan sus problemas para llegar a ser grandes personas. Aunque Rimuru tuvo una vida más o menos sencilla, la conclusión de acabar con todo era simplemente huir del mundo que no había sido bueno con él, y no tomar una responsabilidad de nada. La idea de Velda de controlar todo también era muy limitada. Es cierto que el mundo no es justo, pero al mismo tiempo, en el mundo hay de todo para poder llegar a ser feliz. Ese era el mundo de Veldanava, quien al principio del tiempo estaba solo, y que para superar su soledad creó todo. Luego, los humanos desarrollaron un alma y un libre albedrío, y con esto, Veldanava se llenó de alegría. Pero su creación no tenía límites en su crecimiento. Pronto comenzaron a evolucionar y amasar poder y conocimiento en su hambre por ser mejores. Comenzaron a desatar guerra y caos. Si los dejaba solos, se destruirían. Pero esto era un mal necesario. La estimulación mutua era la mejor forma de alcanzar su verdadero potencial. Si eran controlados, no crecerían, así que en los diferentes mundos paralelos que tenían pequeñas diferencias entre sí, el alma evolucionó de diferentes maneras, y aquellas almas que lograron crecer fueron puestas a cargo de las demás. Así nacieron los ángeles y los demonios. El círculo de las almas comenzó su marcha, y éstas viajaban por todos los mundos como reencarnaciones, o si evolucionaban y llegaban al mundo espiritual, como ángeles y demonios. Este era el sistema que gobernaba todo, y los observadores cuidaban el balance. Personas como Gai, Ramiris y Dino, entre otros. Luego los seres irregulares como los gigantes fueron detenidos y la estabilidad llegó, hasta que el destino quiso que cambiara nuevamente y Veldanava se enamoró de Lucía, con quien tuvo a Milim. Pero el sistema era más poderoso. La regla universal de que el amor de Dios debía ser repartido para toda su creación se rompió cuando Veldanava decidió amar a una sola persona, y para corregir este error el sistema hizo que Veldanava y Lucía murieran.
Beldanaba amaba al mundo, amaba a su esposa y amaba a su hija por sobre todo. Entonces, para que ella viviera en ese mundo creado por él, siguió el curso decidido por el sistema y murió. Pero Velda, que formaba parte de él, no lo comprendió y quiso reiniciar todo, incluso el sistema, para corregir esta injusticia, y para lograrlo cooperó con Yuki. Todo esto era una tontería. Ahora Rimuru abría sus ojos lentamente. Ciel le dijo: «Mi amo, por fin has despertado». No podía reconocer el lugar donde se encontraba, así que se lo explicó. «Este es el fin del espacio-tiempo. Yuki nos envió aquí con su ataque. Beldor está seguro, fue aislado en un espacio imaginario. No hay de qué preocuparse». El fin del espacio-tiempo era el momento donde el universo había dejado de expandirse y el tiempo había dejado de fluir como resultado de la entropía. La energía regresó a cero y no existía nada más. Sobre Yuki tampoco existía, pero el hecho de que estuviera ahí significaba que no había podido destruir la realidad, aunque seguramente todo lo demás sí. Podía ser eso o que simplemente todos murieron con el paso del tiempo. El punto es que no quedaba nada. Si el deseo de Yuki se cumplió o no, era imposible de saber, pero si él fue testigo del fin del universo, eso significaba simplemente que era imposible que en esas condiciones existiera alguien más. Pero, ¿qué seguía? Si él explicó: «Cuando Beldanaba creó el mundo, perdió turno nulo, y en su lugar obtuvo el generador de magículas. Pero, como Rimuru poseía el espacio imaginario, en el infinito tiempo que pasó hasta que despertara, la energía de turno nulo se siguió almacenando sin parar, de tal forma que podría crear mundos decenas de miles de veces, e incluso recrear a todos sus seres queridos con su habilidad memoria perfecta. Podría crear un mundo lo más similar posible al que dejó atrás. La verdadera pregunta no era qué seguía, sino qué quería hacer. Si lo que decía Ciel era cierto, entonces todos sus amigos, Shuna, Diablo, Benimaru, todos en Tempest, los demonios, incluso Kai y Ramiris, todos dejaron de existir y Yuki había ganado. Se llenó de rabia al darse cuenta. Pero si él le dijo que estaba equivocado, después de todo, no había podido acabar con él. Rimuru no estaba de acuerdo. Si no pudo proteger a los suyos, significa que había perdido. Y si los recreaba, no seguirían siendo los mismos. Solo serían copias hechas para mitigar su soledad y su derrota. Antes que hacer algo así, preferiría morir. Si él probablemente tenía razón, crear un mundo nuevo sin Yuki era la opción adecuada, y en cierto sentido no tenía nada de malo, pero él no lo podía aceptar. Era mejor aceptar su soledad que aferrarse al pasado para encontrar consuelo. Esta era la respuesta que Ciel esperaba. Ella estaba muy contenta. Además, no había sido derrotado, solo debía volver y acabar con él. Pero volver al pasado dentro de su misma línea temporal era imposible, ¿no? Chloe solo podía volver dentro de sus propias memorias sin alterar el mundo, pero eran memorias de futuros próximos, no a tal magnitud. Además, ya no había tiempo por el cual moverse. Pero si él le dijo que la habilidad de Mai solo era un prototipo. No era una habilidad de teletransporte a los lugares que conociera, era en efecto una habilidad de teletransporte a cualquier punto del espacio-tiempo, y con el infinito tiempo que tuvo a su disposición, la había logrado pulir hasta su punto máximo. Como Rimuru puede controlar el espacio-tiempo, también puede teletransportarse en él. Entonces volvió al pasado y lo primero que vio fue una gran masa de energía que volaba en su dirección. Una con fuerza suficiente para destruir el mundo, y en lugar de sentir algún tipo de pánico, se la tragó. Yuki solo pudo preguntarle quién eres, y es que había aparecido de la nada, pero la respuesta se hizo evidente muy pronto. Rimuru logró regresar, y aunque había planeado volver al momento exacto en el que desapareció, volvió un poco más tarde, convenientemente al cuando pudo devorar la energía para recuperarse por completo. Una bella mujer con el cabello color arco iris le preguntó si en verdad era él. Rimuru no la reconoció a primera vista, pero por supuesto se trataba de Ramiris, y le dijo: «Parece que has crecido». Todos reaccionaron de distinta manera, sorprendidos y en cierta medida enojados, por el gran susto que les dio al desaparecer, diciéndole que era un idiota por dejarlos así,
y que por supuesto se habían preocupado porque simplemente había desaparecido de un momento a otro. Incluso Guy recalcó cómo se había devorado sus mejores ataques de manera muy casual, porque de hecho este era un ataque que él había preparado con todo su poder para intentar acabar con Yuki, pero por dentro Rimuru pensaba que ese ataque era tan débil que probablemente solo hubiera servido para fortalecer a Yuki. También notó que de hecho su cuerpo había crecido, ahora tenía una forma más adulta. No poseía musculatura ni nada por el estilo, pero de alguna forma su nueva apariencia le hacía verse más maduro, seguramente por los milenios que él pasó almacenando energía. Ahora, estos eran asuntos triviales. Lo importante era acabar con Yuki de una vez por todas, así que le pidió un minuto más de paciencia a sus amigos mientras le ponía fin. Para esto, Guy simplemente envainó su espada y se cruzó de brazos. No importa cómo lo vieran, Rimuru ganaría. Y aunque esta confianza nuevamente podía indicar que algo malo pasaría, la brecha era muy grande como para que Rimuru perdiera esta vez. Remiri se tomó la molestia de volver a su forma original, pero ahora no era necesario y estaba molesta por ello. Diablo, a diferencia de los demás, nunca dudó del regreso de su amo y los miraba engreídamente mientras que Chloe contenía sus lágrimas de alegría y también envainó su espada. Ahora, el que desenvainaba era Rimuru, que tomó de nuevo la espada de la tormenta y le dijo a Yuki: «Ya he seguido tu juego mucho tiempo, ahora terminemos con esto». Y este, con los ojos inyectados en sangre, no podía creer lo que estaba pasando. Gritaba como desquiciado, queriendo negar todo lo que sucedía. Le había enviado al final de los tiempos. Aceptando que no lo podía vencer, lo envió a donde no podría intervenir, y sin embargo aquí estaba. Rimuru se excusó diciendo que fue un buen plan el distraerlo con magia primitiva, porque le tomaría un momento analizarla, y esto era en referencia a Ciel, quien por supuesto se iba a detener a analizarla para integrarla a Rimuru. Ella se molestó, porque no tenía forma de negar que tuvo algo de culpa en recibir el ataque. Ahora Yuki murmuraba que un salto en el tiempo de ese tipo lo convertiría en un ser trascendente, una especie de dios. Era difícil de aceptar, pero era la realidad. Puso toda su energía en la espada Beldanaba y atacó. Pero ahora, Rimuru no se molestó en esquivar o bloquear, sino que simplemente tomó la espada entre sus dedos índice y pulgar, deteniéndola como si nada, para entonces darle una ligera patada que lo mandó a volar y le arrebató la espada en el proceso. La patada iba imbuida con energía de turno nulo, privándolo efectivamente de la mitad de su soporte vital y energía en un solo golpe. Él comenzó a toser sangre mientras le preguntaba quién demonios eres. Rimuru solo podía reír con la pregunta. Satoru Mikami, Rimuru Tempest, Beldanaba. ¿Quién era él? Solo una cosa era obvia. Su nombre es... Un destello encegueció a todos y después una sombra ominosa emanó de Rimuru. Este envolvió a sus amigos y curó cada herida de inmediato. En cuanto a Yuki, comenzó a deteriorarse rápidamente sin que pudiera hacer nada al respecto. Rimuru le dijo: «Ríndete, si haces algo mal, debes arrepentirte y pagar por tus acciones. Es lo natural». Y ahora tendría todo el tiempo del mundo para meditar sobre sus actos en el espacio imaginario, ya que todas sus habilidades estaban en la espada Beldanaba y no en él. Había poco que pudiera hacer. Rogó por su vida, o mejor dicho, por no entrar en el encierro infinito que significaba el espacio imaginario. Una voz llamaba a Yuki en sus últimos momentos, disculpándose por no haber podido guiarlo hasta el final. Ahora ambos compartirían el mismo destino y podrían arrepentirse juntos hasta el final del tiempo. La conciencia de Yuki desapareció del mundo y fue encerrado. Aunque ni siquiera Rimuru sabía con quién estaba hablando Yuki al final, quizá ni siquiera había sido un encierro, sino una liberación. Y la batalla final terminó con la victoria de Rimuru. Un año entero pasó, y la victoria fue promulgada a lo largo y ancho del mundo. Pasaron tantas cosas que sería imposible recordarlas todas, pero el mundo se llenó de alegría con la victoria y recuperó la estabilidad.
Beldora fue liberado nuevamente un tiempo después, y tras haber descansado por tanto tiempo, lo que le esperaba era el castigo de sus hermanas. Pero ahora ellas no podían darle toda su atención. Tenían una nueva hermana que cuidar, la pequeña Belgaia, que se posaba sobre el hombro de Milim. De cualquier manera, la relación de los amigos jurados. Beldora creando todo tipo de desastres y Rimuru reparando cada uno de ellos era una tendencia que continuaría indefinidamente. Y aunque era molesto, también le causaba mucha satisfacción. Belgrind emprendió un largo viaje llevando consigo la espada Rudra en búsqueda del heredero de su compañero. Preguntó a Rimuru si sabía quién podría ser, pero él lo negó, aunque definitivamente lo encontraría. Y con el paso del tiempo, las historias de un gran héroe que portaba una espada parlanchina y era acompañado por un dragón y un demonio se extendieron por todo el mundo. Belsart y Guy regresaron al continente del norte donde fundaron una nación para los demonios. Para ese entonces, aunque el castillo había sido destruido, parece que durante la pelea la habilidad Lucifer evolucionó en Dios del Abismo Nodens, y con ella, Guy recreó la habilidad definitiva de Belgaia, manifestación de toda la creación, y simplemente lo reconstruyó todo. Estaba enojado porque no pudo probar su habilidad en la batalla final, y ahora tampoco podría usarla en combate. En sus propias palabras, no tomaría una pelea que no pudiera ganar, y contra Rimuru no había manera alguna de que lo enfrentara. De acuerdo a su criterio, ahora Guy podía haber peleado de iguales con Yuki sin problemas, pero no tenía sentido pelear entre ellos, aunque de cualquier forma, sí que lucharon varias veces en el futuro. El cielo se convirtió en el dominio de Milim como la heredera de su padre Beldanaba. Este fue reconstruido por Belgaia. Ya no había ángeles en el mundo, salvo Dino, Pico y Gracia, que en realidad eran caídos. Los ángeles que adquirieron la habilidad de transformarse se convirtieron en demonios celestiales, que obedecían a Dino como una nueva raza, mientras que las arpías y las bestias de Frey y Carrion también se mudaron al cielo siguiendo a su señor Milim Nava, como una nación oculta de la vista de los seres comunes, ya que los demonios celestiales eran seres espirituales. El intercambio tecnológico y de conocimientos entre Tempest y el cielo también se mantuvo en secreto. Rimuru procuró el balance entre las naciones. El desarrollo tecnológico de Tempest a base de experimentación se ejecutaba en el laberinto, mientras que las implementaciones mágicas se le encargaban a Sarion y la manufactura al reino Dwargon, manteniendo una economía que los beneficiaba a todos. Por supuesto, Milim se escapaba de vez en cuando para jugar con Rimuru, y al poco tiempo Frey iba siempre a recogerla. Algunas cosas nunca cambian. Además, Milim competía férreamente con Shion y Shuna. Cuando Rimuru estaba ausente, parece ser que su guerra personal era para decidir quién sería la esposa de Rimuru. Esto le causaba un dolor de cabeza, ya que no tenía un órgano reproductivo, ni tampoco una esperanza de vida definida. No había ninguna necesidad de que tuviera una esposa, y sorprendentemente la más peligrosa era Chloe, que acaparaba a Rimuru como su sensei, resultando ser extremadamente linda. Milim argumentaba que como Rimuru era su mejor amigo, ella debía ser la indicada. Shion decía que, dado que era su única secretaria, ese puesto le pertenecía, y aunque él eligiera alguna, era muy seguro que las otras de cualquier modo le pedirían ser sus concubinas si no podían ser sus esposas. No tenía ningún caso, pero silenciosamente, una voz más declaraba su victoria como si no tuviera competencia. La compañera del amo, su esposa legal, soy yo, decía Ciel. Rimuru hizo como que no escuchó nada, era algo para tratar después. Los Hobgoblins se desarrollaron espléndidamente con Rigurdo como su jefe. La aldea de los ogros se levantó de nuevo con Benimaru a la cabeza, y la ciudad fue reconstruida en un abrir y cerrar de ojos gracias a los altos orgos de Geld. Ramiris se encargó fácilmente de reconstruir la ciudad satélite en el laberinto, y los aventureros y ex soldados del imperio se movilizaron para trabajar con celeridad. Pero, ¿y su salario? Myrmael se encargaría de esos detalles. Tempest rápidamente se convirtió en una ciudad futurista.
los dispositivos de teletransporte fueron implementados e incluso se construyeron rascacielos de tal forma que la luz se aprovechaba al máximo en toda la ciudad. La magia y la tecnología se convirtieron en el baluarte del progreso del mundo con Tempest a la cabeza, instalando las vías de trenes mágicos en toda nación aliada de Tempest, y los reyes simpatizantes del gran señor demonio salvador del mundo no tenían reparos en aceptar sus proyectos de construcción y crecimiento. La guerra económica era tan reñida que levantarse en armas los pondría siglos en desventaja en cuestiones de desarrollo, y el crecimiento acelerado de dicha economía fue causante de una paz duradera. Todos se enfocaron en crecer a la par del resto en lugar del conflicto, tal y como Ciel había predicho. Posteriormente se fundaron la ciudad minera de los orcos y la ciudad sobre las aguas del lago Sis de los hombres lagarto. Rigurdo se convirtió en primer ministro de Tempest, Kabil el de la ciudad del lago y Geld el de la ciudad minera. Aunque las tribus aún se gobernaban a sí mismas obedeciendo sus costumbres, el mundo evolucionó de tal forma que Rimuru ya no tenía que dar instrucciones a nadie. Sobre los viajeros de otros mundos, aunque Rimuru podía regresarlos a su lugar de procedencia por su cuenta, esto frenaría el crecimiento de los humanos, así que de acuerdo a sus propios deseos eran entrenados en la magia, la tecnología o el combate en la Academia de Ingracia, o asignados a la unidad de inteligencia de viaje interdimensional dirigida por Mai. Ahora Rimuru sabía que había muchos otros mundos y no solo aquel de donde provenía, y la investigación de esta red de realidades era algo que promovería el crecimiento de los humanos de gran manera. Ahora Rimuru hablaba con Ramírez, que seguía molesta. Al cambiar a su forma adulta prematuramente, ahora debía esperar un par de milenios para volver a recuperar esta forma. Aunque las dríadas estaban tristes de no poder haberla visto con todo su esplendor, esto no disminuía en lo absoluto el gran estima que le tenían, y parece que su principal objetivo era que Rimuru viera esa forma. Así que no había ningún problema. Sobre el laberinto, su dificultad era ridículamente alta debido al crecimiento de todos sus habitantes. Ahora la recompensa por llegar al piso 50 era un pasaporte para visitar libremente la ciudad de los elfos, ya que de otra forma la gran sofisticación de ese lugar sería completamente desperdiciada. Y la fuerza del laberinto no hizo otra cosa más que aumentar, con Ramírez y Segion a la cabeza. Ahora, Rimuru se dirigía a arreglar uno de los pocos arrepentimientos de su vida. Rodeado de rascacielos en un paisaje que recordaba con melancolía, el sonido de una sirena se escuchaba a lo lejos, mientras escuchaba los gritos del que fuera su compañero. «¡Senpai! ¡Senpai! ¡Por favor! ¡Resiste!». Una pareja lloraba amargamente, Tamura y su novia Sawatari. Amablemente, Rimuru tocó su hombro y le pidió que se hiciera a un lado. Él se sorprendió de que supiera su nombre, pero luego le explicaría los detalles. Rimuru tomó una joya y la incrustó en el cuerpo que yacía en el suelo. La integración fue exitosa y fue agregado a existencia paralela múltiple. Después de eso sanó el cuerpo por completo con una poción de curación, y si él confirmó que aun si estaban en otro mundo, sus habilidades podían activarse sin ningún problema. Ahora, antes de que él, Satoru Mikami, despierte, debía marcharse. Rimuru le pidió a Tamura que respetara a su senpai como era debido, y le dijo que no se preocupara por el PC. Él se encargaría de ello. No había necesidad de explicarle nada, porque más adelante, su otro yo le podría contar todo, y así despertaba en una cama de hospital, en su cuerpo de 37 años. Verificó que su amiguito estuviera en su lugar y suspiró aliviado. Nada de esto fue un sueño. Lo que recordaba era eso, recuerdos, y no el producto de haber sido apuñalado. Tamura llegó a visitarlo. Ahora la policía iba a interrogarlo respecto a su atacante. Le preocupó un poco que sí hubiera sido un sueño, pero Tamura le contó cómo una mujer extremadamente bella, de cabello celeste y plateado, le había devuelto la vida. Como muestra, el traje que llevaba tenía un gran agujero cubierto de sangre. Él, en verdad, había muerto y vuelto a la vida. El atacante, bueno, seguramente podría llegar a perdonarlo, aunque alguien como Diablo, no. Así que
Lo más probable es que le esperaba el sufrimiento eterno cuando alcanzara el plano de los demonios. Él le preguntó a Tamura: si te dijera que fui a otro mundo después de morir, ¿me creerías? Y después de un segundo de silencio le respondió: te creería. Después de todo, acabo de presenciar algo muy extraño. Esa mujer, incluso, su presencia se sentía como la tuya. Creo que podrías haber sido tú. Entonces, ¿está bien si te lo cuento todo? Y él le respondió: por favor. Está bien, te contaré sobre la vez que reencarné como un slime. Si el video te gustó, por favor, regálame tu like y tu suscripción al canal, activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.